¿Alguna vez te has preguntado si tus ídolos miran los mismos programas de TV o series o canales de YouTube que tú miras? Oh, yes. Pues en este video te voy a revelar un dato curioso sobre cuáles eran los programas favoritos de TV de Kurt Cobain. Así que mira hasta el final el video y entérate si compartes los mismos gustos televisivos con Cobain. En una reciente entrevista realizada por un famoso youtuber musical a Chris Novoselic a finales de agosto de este año, Novoselic contó muchos detalles nunca antes revelados tanto de Nirvana como de Kurt Cobain. De hecho, subí al canal un short traducido al español de un fragmento de la entrevista donde Novoselic da el mejor consejo de la vida para ser un mejor bajista que no te lo puedes perder si lo tuyo es tocar el bajo. Pero continuando con el tema de la entrevista, Novoselic en algún punto de la misma habla de Kurt y cómo su estética del arte se veía también plasmada en las cosas cotidianas de su vida, como el mirar la TV. Pues como todos sabemos, Kurt sentía fascinación por cuerpos asimétricos, la figura humana deformada, órganos, fetos, etc. Entonces, este gusto bizarro se reflejaba también en lo que consumía en la TV y según Novoselic, Kurt amaba la televisión. De hecho, Chris comentaba que Kurt podía pasar tranquilamente todo el santo día pegado a la televisión sin moverse. Pero lo interesante de este comportamiento era que Kurt no veía programas de televisión específicos, sino que mientras iba cambiando los canales, cuenta Novoselic, que Kurt siempre se detenía en las cosas más absurdas y bizarras, ya que Kurt sentía fascinación por cosas que al resto de la población no le llamarían la atención. Por ejemplo, propagandas interminables de canales de telemercadeo, programas religiosos de pseudogrupos o sectas, documentales de enfermedades o del cuerpo humano, dibujos animados vintage y un sinnúmero de cosas que, según Chris, no eran interesantes en lo absoluto. Dato curioso nirvanístico. Según los informes de medicina legal de la escena del crimen donde se halló el cuerpo de Kurt Cobain, se sabe que, por un lado, que en el equipo de sonido de Kurt estaba puesto el disco Automatic for People de la banda R.E.M. y que pudo ser el último disco que escuchó Cobain antes de morir, mientras que en la televisión tenía sintonizado el canal de MTV. Así, potencialmente, el famoso canal de TV que transmitía videos musicales las 24 horas del día pudo haber sido el último programa de TV que pudo haber visto Cobain en vida. ¿Y por qué hice este video? Bueno, porque navegando en los foros de internet hallé precisamente este tema donde muchísima gente fan de Kurt especula qué es lo que miraría ahora en pleno 2022 si estuviera vivo. Y yo solo debo decir que en función de lo que sabemos de Kurt, por lo que nos cuenta Novoselic, yo me atrevo a decir que si Kurt estuviera vivo, estaría encantado con internet, accediendo a cantidades de canales de YouTube no muy convencionales, probablemente husmeando en la Deep Web por contenido oscuro, seguramente consumiendo muchísima música en lugares como Spotify. Pero ¿cuál es tu teoría? ¿Qué tipo de contenido crees que Kurt consumiría en este tiempo? ¿O simplemente eres de los que creen que él no usaría tecnología? Cuéntamelo en los comentarios. Adicionalmente, no dejes de ver el video que te dejo aquí, pues si eres fan de Nirvana y te gusta conocer datos curiosos de Kurt y de la banda, estoy seguro que este video te va a encantar. Gracias por ver el video y chao.